Y empezamos con la primera historia de guerra. Que esto si, o sea, si les gusta podré seguir trayendo más. Pero vamos a empezar con la de Marcelino Serna, que fue un mexicano ilegal en Estados Unidos que nació en Chihuahua, pero decidió, o sea, ir a Estados Unidos, o sea, ilegalmente obviamente, por el río Bravo, y se quedó trabajando en El Paso, Texas. Y entonces cuando llegó, ya cuando estalló la Primera Guerra Mundial, una redada que hicieron unos federales, lo descubrieron a él y otras 10 personas que no tenían papeles. Pero como él se quería quedar en Estados Unidos, vivir el sueño americano como muchos dicen, él dijo que él iba a participar en la Primera Guerra Mundial si no lo deportó, o sea, pero que no lo deportaron. Y entonces, pues los federales aceptaron. Que cuando estaba obviamente ahí en el ejército le decían que sí, que ya se podía ir, que cuando él quisiera y todo eso. Hay que recalcar, él no hablaba inglés, solo hablaba español y se comunicaba por medio de un compañero que era bilingüe, o sea, las instrucciones que daban los generales y eso se las traducía, pero él nunca supo, o sea, no supo inglés ahí. Y entonces, en su primer día, en su primer día, fue, o sea, se infiltró, o sea, era un explorador, un francotirador. Y entonces cuando iba, vio, o sea, cuando empezaron a disparar ametralladoras a sus compañeros, no me acuerdo si fue desde un búnker o una trinchera, pero el chiste fue que los empezaron a disparar. Él se escondió, se cubrió totalmente de barro y se fue arrastrando. Y cuando los vio, aventó 4 granadas. Mató a 6 alemanes y 8 se rindieron. Y entonces, con todo eso, ya en su primer día fue eso. Otra de sus hazañas fue que cuando era un francotirador, vio a otro francotirador enemigo y le disparó y le hirió. Y entonces como empezó o sea, el alemán se fue retirando y entonces Marcelino en plan de lobo solitario lo decidió seguir, o sea, hacia su base. Cuando el alemán llegó a su base, Marcelino lo que hizo fue otra vez se cubrió completamente de barro, se fue arrastrando y lo que hacía era que cuando disparaba, o sea, mataba a uno, disparaba, se cambiaba de lugar para que pensara que fueran varios. Terminó matando a 24 o 26, no me acuerdo muy bien, 24 o 26 alemanes, o sea, él solo, y capturando a 26 o 24, no estoy seguro cuáles fueron. Y entonces, cuando llegaron todos, informó que había capturado a todos esos y mató a esos. Y cuando llegaron, cuando iban escoltándolos, sus compañeros le recomendaban matar aunque sea dos, o sea, matar a alemanes, matar al menos un alemán para que vieran quién mandaba. Pero él, con su honestidad y todo eso, dijo que no, que si los habían capturado era por algo, que no los iba a matar. Y entonces cuando se estaban retirando, ya, él decidió, no mató a nadie, pero ya cuando terminó eso, la Primera Guerra Mundial, pues terminó múltiplemente condecorado porque fue de los más condecorados de la Primera Guerra Mundial. Y más aparte, no seguro, pero creo que sí era, fue el más condecorado de todo Texas. Y entonces, o es de los más condecorados en la historia de Texas. Pero así fue como, o sea, esa historia de Marcelino Serna. Recibió muchísimas medallas, no me acuerdo cuánto tiempo después le dieron o sea, ya le dieron papeles y todo eso bien, pues sí tardaron algo. Y recibió mayoría de condecoraciones, pero no me acuerdo cómo se llama esta. No creo cómo se llama esta condecoración, pero es la que de los servicios condecorados o algo así, o sea, le dieron muchísimas, pero hubo una medalla que no se la dieron por no ser ciudadano americano cuando se lo merecía, pero esas ya son otras historias. Y aproveché este breve tiempo que nos queda porque ya se acabó la historia, el breve tiempo que me queda, que ya es muy poco, para ir contando de que esta información, si lo quieren visitar, es un canal que se llama Tyson TV. Yo lo saqué de ahí la historia, pero bueno, yo recomiendo que lo vean, está muy bueno. Y una cosa, próximamente también tiene la historia de, no creo cómo se llama la historia en sí, pero
fue considerado como el ataque de los muertos, porque, o sea, eran muchos alemanes, eran algo así como 20.000 alemanes contra 800 soldados rusos, que aquí les voy a spoiler todo eso, pero cuando los alemanes decidieron tirar gas mostaza sobre las líneas rusas, entonces no quedó ni un solo sobreviviente. Cuando ellos fueron a investigar, cuando se quitó todo el gas y eso, vieron que los rusos no estaban en la misma basura, o sea, pero escucharon gritos así desgarradores rusos. Pero si quieren saber qué pasa en la historia, hasta el próximo video. Adiós.